esta iniciativa del PRD con proyecto de decreto que reforma el artículo 59 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas. Con la venia de la Presidencia solicito incorporar completa mi iniciativa en el acta. Honorable Asamblea Legislativa. El suscrito, José Osvaldo Valdés, diputado por el Partido de la Revolución Democrática de esta 62ª legislatura de esta entidad federativa, con fundamento en el artículo 64, fracción primera de la Constitución local, así como en los artículos 67, párrafo primero, inciso E y 93 de nuestra ley orgánica, concurro a formular una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 59 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas, al tenor de lo siguiente. En la exposición de motivos procedemos en primer término al planteamiento del problema que nuestra iniciativa pretende resolver. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 29, habla del derecho humano al nombre. Dicho precepto prohíbe expedir decretos que restrinjan o suspendan el ejercicio de este derecho, entre otros lo anterior, guarda estrecho vínculo con el diverso derecho humano a la identidad, en proceso de garantizarse por el artículo 4, párrafo 8 del propio Código Supremo. Esto así es porque el derecho humano al nombre tiene como propósito fijar la identidad de una persona, de suerte que la haga distinguible en las relaciones sociales y jurídicas. Lo anterior concreta el derecho a la expresión de la individualidad, signo distinto del individuo frente a los demás y con el cual se identifica y lo reconocen como único. El ya mencionado artículo 4 del párrafo primero aporta un tercer derecho humano que robustece el tema explorado. Nos referimos a la igualdad de género ante la ley. Advertiremos que en regular el ejercicio del derecho humano al nombre es constitucional. Esto puede ser convencionalmente válido, siempre que las disposiciones ordinarias lo reglamente bajo condiciones dignas y justas, sin establecer límites con toques discriminatorios. Sin embargo, sucede algo muy distinto, integrado por el nombre propio, seguido de los apellidos de los progenitores. El derecho al nombre en México no está regido por el principio de la autonomía de la voluntad, manteniéndose la prevalencia del apellido del hombre sobre el de la mujer. Planteada la problemática, desarrollaré los argumentos que sustento en esta iniciativa. La Carta Magna del país señala en su artículo primero que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Más adelante, su artículo 133 indica que esta Constitución, la ley del Congreso de la Unión que emana de ellas y todos los tratados que están de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda Unión. De conformidad con el texto constitutivo y los tratados internacionales, queda comprometido el Estado mexicano en su conjunto al cumplimiento de los instrumentos internacionales. El artículo 3 del mismo ordenamiento constitucional define que el Estado mexicano lo compone la Federación, las entidades federativas y los municipios, obteniéndose que la aludida obligación implica el Congreso de Tamaulipas en el ámbito de sus competencias. Ahora bien, de la necesidad de promover y proteger a escala global los derechos humanos, surge el derecho internacional de los derechos humanos según la Carta de las Naciones Unidas. Lo integra el conjunto de declaraciones, tratados, convenios, acuerdos internacionales y normas en general que tienen como fin establecer el desarrollo progresivo de los derechos humanos, la paz y la seguridad internacional y el desarrollo económico y social de los países. El documento da inicio precisamente a la internacionalización de los derechos humanos
y en su preámbulo manifiesta la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en igualdad de hombres y mujeres. Si las convenciones internacionales son parte del derecho internacional en lo que corresponde a los derechos humanos de las mujeres, resalta la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación en contra de la mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés, instrumento que enfatiza el reconocimiento de la mujer como sujeto de derecho a escala internacional. La Asamblea de las Naciones Unidas adoptó en 1979 la CEDAW y 2 años después inició su vigencia en nuestro país. Por este tratado, México se comprometió principalmente a lo que sigue: consagrar en cualquier legislación el principio de igualdad entre el hombre y la mujer, sancionar toda forma de discriminación contra la mujer, garantizar el reconocimiento de la responsabilidad común de mujeres y hombres en la educación y el desarrollo de sus hijos, eliminar la discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social, terminar con la discriminación contra la mujer en todos los asuntos concernientes al matrimonio y las relaciones familiares. La exigibilidad de esta convención determina una forma de rendición de cuentas en el ámbito internacional. Por ello, al ratificar el protocolo facultativo, cada Estado parte manifiesta su compromiso de rendir cuentas por el cumplimiento de la CEDAW ante la comunidad de países y frente a su propia sociedad, obligándose a demostrar que avanzará hasta el final en la lucha por erradicar la discriminación de género. En lo tocante a medidas de la política en general, la CEDAW promete al Estado mexicano lo siguiente: adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes que prohíban toda discriminación contra la mujer. Por lo que concierne a las funciones estereotipadas y prejuicios, la CEDAW compromete al Estado mexicano lo que sigue: modificar patrones socioculturales de conductas de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en sus funciones estereotipadas de hombres y mujeres. En lo que hace el tema del matrimonio y la familia, compromete la CEDAW al Estado mexicano a implementar lo que enseguida transcribo: medidas adecuadas para asegurar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres y los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos. En todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial. Es de atender que la Corte Europea de Derechos Humanos, en el caso de Versus Suiza, el 22 de febrero de 1994, decidió que era una violación a la Carta de Derechos Humanos el hecho que se impusiera el orden de los apellidos por violentar el principio de la autonomía y de la voluntad. Dijo ese órgano jurisdiccional: la Corte reitera que el avance ante la igualdad de los sexos es hoy una meta importante para los Estados miembros. Ello significa que solo razones de enorme peso podrán soportar una diferencia de trato basado solo en el sexo que fuera compatible con la Convención. Estimamos pertinente añadir que países como Holanda, como Francia, como España, como Paraguay, como Colombia y algunas otras entidades de los Estados Unidos de América han avanzado en la legislación inherente por consagrar que la igualdad de derechos entre la pareja no es un postulado formal, sino que al momento de decidir el orden de los apellidos de la descendencia cobra real eficacia, concediéndose que los cónyuges resuelvan este punto en el marco de una legítima autonomía. Hecho el planteamiento al problema y desarrollando los argumentos relativos, perfilaremos una solución correctiva.
se entenderá fácil nuestro interés, la búsqueda de la más amplia igualdad social, económica, política y cultural y de géneros es divisa emblemática de la izquierda, afluente en que se ubica el PRD, y estamos seguros que lo compartirán las diversas expresiones partidistas con altura de miras. Al dar un paso más hacia la eliminación de todas las formas discriminatorias contra la mujer, la reacción legislativa que mi proconducto intenta el Partido de la Revolución Democrática se orienta a reformar el Código Civil para el Estado de Tamaulipas, poniéndose en concordancia con los derechos humanos reconocidos por el orden jurídico de México y con los instrumentos internacionales a que está suscrito y obligado. El Código Civil tamaulipeco determina en su artículo 59, párrafo primero, lo que a la letra copio. Artículo 59. El acta de nacimiento se extenderá con asistencia de los testigos que puedan ser designados por las partes interesadas. Contendrán al año, el mes, el día, la hora, el lugar de nacimiento, el sexo, el nombre y apellido que le corresponda, sin que por ningún motivo alguno pueda omitirse la expresión de si es presentado vivo o muerto, según el certificado de nacimiento. Contendrá además el nombre, edad, domicilio y nacionalidad de los padres, de los abuelos paternos y maternos, así como los testigos. Si la presentación la realiza una persona distinta a los papás, anotará su nombre, su apellido, edad, domicilio y parentesco, con el registrado salvo de las prevenciones contenidas en los artículos. Hacemos notar que el artículo producido es vago e impreciso en lo que atañe al orden de los apellidos de los progenitores, dejándose abierta la puerta para que en la práctica consuetudinaria y administrativa prevalezca el apellido del hombre sobre el de la mujer. De ahí que nos encaminamos a subsanar con los criterios precedentes la vaguedad destacada, o sea que el artículo 59 del Código Civil local atienda el derecho humano al hombre, dirigiéndose conforme al principio de autonomía de la voluntad en el orden de los apellidos. Por lo expuesto y fundado, el Partido de la Revolución Democrática pone a consideración de mis padres legislativos el siguiente proyecto de decreto que reforma el artículo 59 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas. Artículo 1. Se reforma el artículo 59, párrafo primero del Código Civil para el Estado de Tamaulipas para quedar como sigue. Artículo 58. El acta de nacimiento se extenderá con asistencia de 2 testigos que puedan ser designados por las partes interesadas. Contendrá el año, mes, día, hora y lugar de nacimiento, el sexo, el nombre y apellido que le corresponda, sin que por ningún motivo pueda omitirse, es decir, el primer apellido del papá y el primer apellido de la mamá, en el orden que de común acuerdo determine. El orden elegido deberá mantenerse para todos los hijos de la misma filiación. Asimismo, la expresión de si es presentado vivo o muerto, según el certificado de nacimiento. Contendrá además el nombre, edad, domicilio y nacionalidad de los padres, de los abuelos paternos y maternos, así como de los testigos, si la presentación la realiza una persona distinta de los padres, se anotará su nombre, apellido, edad, domicilio y parentesco, con el registrado salvo de las precepciones contenidas en los artículos siguientes, transitorios. Artículo primero, el presente decreto entra en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Artículo segundo, el Poder Ejecutivo ordenará la más amplia difusión del cuerpo normativo de este decreto en todos los municipios de Tamaulipas. Artículo tercero, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Jorge Osvaldo Valdés Vargas, diputado por el Partido de la Revolución Mexicana de esta legislatura.